Vamos a hablar ahora del impacto de la inflación en los ingresos y, por supuesto, en el acceso que determinados sectores de la sociedad tienen sobre la canasta básica de alimentos. Estamos en comunicación con Germán Romero del Departamento de Estadísticas del Centro de Almaceneros y Comerciantes de la provincia de Córdoba. La entidad hizo un relevamiento acerca de cómo está esa situación en esa provincia. ¿Qué tal, Romero? Gracias por atendernos. ¿Cómo está? Muy buen día, Fernando. Un gusto saludarte a vos, a todo el equipo y por supuesto a las y los televidentes. Bueno, ¿qué es lo que dice este relevamiento que hizo el Centro de Almaceneros y Comerciantes? ¿Qué está pasando con el acceso a la canasta básica alimentaria? Bueno, Fernando, primero que nada te comento que midiendo la inflación del mes de agosto de 2024, nuestro Departamento de Estadística y Tendencia registró para el mes de agosto un 4,2 de inflación, levemente superior a lo que fue el mes de julio, principalmente porque los alimentos tuvieron una suba mayor que durante el mes anterior, 2,8% de la canasta básica alimentaria, y esto hizo que, a ver, con una inflación acumulada en lo que va del año de 104%, hoy tenemos una canasta básica total, es decir, aquel componente alimentario y no alimentario que precisó una familia tipo de manera esencial fue de 1.134.400 pesos para no caer bajo la línea de pobreza, y esa misma familia necesitó de 621.157 pesos para no caer bajo la línea de indigencia en agosto. Claro, Obviamente ¿qué, con un qué salario. diferencia hay, Germán, entre esa canasta que analizan ustedes y la canasta que analiza el INDEC? Estos números que está diciendo corresponden a agosto. Correcto, corresponden a agosto Ujú. con la misma tabla nutricional, con la misma canasta básica alimentaria que mide el INDEC. Es decir, científicamente medimos lo Ujú. mismo porque, por supuesto, hay que hacerlo de manera homogénea. Con esa misma línea lo hacemos en los distintos super y hipermercados, medimos 133.000 pesos, Fernando, en toda la Claro. provincia. Ujú. Digo que con el salario promedio que tiene una Argentina situado entre 750 y 800.000 pesos, obviamente está apenas por encima de la línea de indigencia y lejos de lo que es la línea de la pobreza, lo que es la canasta básica total. Ujú. Estos son los indicadores económicos, un resumen de los indicadores económicos, pero también nuestro informe social, y aquí sí me sitúo en lo que vos planteabas al principio, cómo impacta en las familias esta inflación que, a pesar de haberse estabilizado en este cercano al 4%, hay problemas que se van agudizando mes a Claro. mes. Digo, dentro de lo primero que hay que mencionar es que un 57,5% de las familias no pudo alcanzar con plenitud la canasta básica alimentaria. Es decir, obviamente que con ese salario promedio que mencionábamos recién, teniendo que destinar gastos a pagar una factura de energía eléctrica, una factura de gas, pagar un transporte urbano de pasajeros para poder recurrir a un lugar de trabajo, un establecimiento escolar, indefectiblemente el remanente que le queda a las familias es muy poco para poder cumplimentar con esa Claro. canasta básica alimentaria, una tabla nutricional donde tiene un equilibrio nutritivo, ¿no? Es decir, las familias están cambiando su hábito de consumo, se consumen menos carne, se consumen menos lácteos, que también los lácteos tuvieron una suba importante del 8% durante el mes de Ujú. agosto, y se reemplaza por otros alimentos. Digo, más allá de eso, tenemos los otros indicadores donde nos dice que un 48,5% de las familias tuvieron que suprimir alguna de las ingestas diarias. Casi la mitad de la población de la familia tuvo que suprimir o desayuno, almuerzo, merienda, cena. Mayormente se suprime la cena y se reemplaza Ujú. por una merienda insuficiente, ¿no? Bien, o Sí, sea, Fernando. me está diciendo que una de cada dos familias reemplazan una de las comidas o No solo la suprimen reemplaza, una de las comidas. la suprime, Fernando. Ujú. Lamentablemente, digo, no es un indicador nuevo, pero que se ha agudizado mucho en el último tiempo. Digo, y Ujú. cuenta de esto, ¿da? Donde ya nos metemos más adentro del corazón de los hogares, donde dice que un 29, casi un 30% de las familias en algún momento del mes de agosto sintió hambre, pero no pudo satisfacer esa necesidad tan básica por falta de recursos. 19,1% de las familias en algún momento del mes de agosto se quedó sin alimentos. Un 16% tuvo que pedir o dinero, o comida, familiares, amigos, para poder satisfacer al menos las necesidades de sus niñas o niños. Digo, realmente, Ujú. Fernando, la situación es dramática desde ese punto de vista, porque más allá de que hablemos de números, de porcentajes, de puntos, atrás de esos números hay familias, Por hay supuesto. rostros. Ujú. Entonces, realmente digo, nosotros no nos deja de sorprender, por más que venimos encuestando a las mismas familias hace más de 8 años,
obviamente que a veces hay que correr la muestra, por ejemplo, cuando se engrosa, a ver, como medimos todos los sectores, si se aumenta el nivel de gente en estado de vulnerabilidad, efectivamente hay que correr para que la muestra arroje resultados certeros, digo, pero nos Está duele. claro, pero digo, ¿notaron alguna diferencia, ya que ustedes hacen este relevamiento, entre lo que pasaba, por ejemplo, a comienzos de año y cómo se está hoy? El gobierno viene diciendo, tanto en materia de salarios como en materia de jubilaciones, que tras el ajuste fuertísimo del verano, con la baja de la inflación, el ingreso comenzó a recuperarse. ¿En esta investigación ustedes notaron eso? A ver, Fernando, principalmente hay que decir esto. Sí, es cierto que hoy el salario puede estar equiparado a los puntos inflacionarios que estamos registrando en estos meses, pero aquello que se perdió durante la Claro. primera parte del año 2024, el último bimestre de 2023, lamentablemente se perdió. Y te cuento esto, los comercios de proximidad que venden alimentos, es decir, agrupando carnicerías, almacenes, fiambrerías, poterías y verdulerías, ese grupo de comercios medido sobre la misma cantidad de clientes Ujú. perdió en agosto de 2024 respecto a agosto de 2023 un 26%. Está Bien. bien que entendemos que el piso había sido en abril, donde esta baja había sido el 30,2, pero a este nivel de recuperación escasísima, estamos hablando que nos llevaría de no mediar sorpresas inflacionarias durante los próximos 2 años, nos llevaría entre 20 y 24 meses poder recuperar el Claro. nivel de consumo, ¿no? Entonces, obviamente que estamos lejos porque Ujú. estamos en esta situación que recién hacíamos lectura. Familias que les cuesta alimentarse, niños y niñas que se están Ujú. alimentando mal, con un problema de inseguridad alimentaria, y digo, 2 años parece ser una eternidad Es para claro. esa familia. Germán, ¿hay alguna diferencia sustancial entre esta canasta que ustedes relevan e investigan en la provincia de Córdoba y lo que podría hacerse en el resto del país? Digamos, ¿Córdoba tiene alguna particularidad en ese sentido? Digo, si hiciéramos No, este mismo a ver, informe en el conurbano o en el Gran Rosario o en el Gran Mendoza, digo, daría cifras similares. Tal cual, Fernando, digo, nosotros hemos hecho, hacemos 2 o 3 veces al año, vamos a tratar de hacerlo 4 veces a nivel nacional este estudio, y normalmente es muy coincidente lo que ocurre en todo el resto del país. De hecho, la inflación siempre estamos muy cerca de lo que después informa el INDEC en las próximas semanas. Digo, la situación en general, digo, ¿no? Cuando lo vemos, nosotros tenemos que hablar estrictamente de lo que hemos evaluado, pero sí, a tu pregunta respondo que sí, es todo muy Ujú. similar, no hay excepcionalidades en esta situación. Digo, la crisis económica atraviesa transversalmente a toda la población. Bien, por último, y digo, y más allá de esta investigación, ¿qué está pasando con el consumo en Córdoba? ¿Qué está pasando con las empresas que integran el centro que vos integrás, Germán? Digo, ¿qué recuperación hubo del consumo en los últimos meses? Bueno, a ver, comparado a agosto con el mes de julio, se recuperaron 0,7 puntos Ujú. de consumo. La situación del comercio de proximidad, el comercio minorista, Fernando, es absolutamente crítica, ¿no? Ujú. Comenzando por aquellos comercios que alquilan un local comercial. A ver, esta baja de consumo del 26%, el incremento de uno de sus principales costos fijos para esos comercios que venden alimentos, como es la energía eléctrica, que se Claro. duplicó y se triplicó en este tiempo, indefectiblemente creciendo sus costos fijos, la suba del alquiler y la caída de ventas, lamentablemente, y a esto hay que agregarle una particularidad de este comercio, que tiene un instrumento de financiación antiquísimo que se vuelve a usar, que es el fiado, que es donde se incrementó la morosidad y la incobrabilidad, lo pone contra las cuerdas del comercio, y ciertamente son horas críticas. De hecho, si bien no hay que todavía lamentar cierres masivos de comercio, sí hay que decir de que se está prescindiendo de mano de obra, y que el próximo paso, lamentablemente, sí, para muchos de estos comercios, la única posibilidad es cerrar. De acuerdo, Germán, muchísimas gracias por este informe. El agradecido soy a disposición. Que tengan buen día. Germán Romero, del Centro de Almaceneros y Comerciantes de la provincia de Córdoba, dando un panorama realmente muy complejo en lo que hace al consumo y en lo que hace al acceso de muchas familias a la canasta básica.